Bendiciendo a todos. Damos gracias, Señor, por la oportunidad. Hay un versículo en la palabra de Dios que vamos a leer, especialmente en la carta de Primera de Corintios. Vamos a leer, a buscar Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Hermanos, vamos a usar un poco nuestra Biblia en esta tarde. No es un estudio, pero es necesario que vayamos a algunos pasajes de la Escritura para lo que nosotros vamos a tratar en esta tarde. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos. Padre, venimos delante de ti en esta tarde buscando tu dirección. Necesitamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu sea el que dirija estas palabras, este mensaje, el cual va a ser predicado en esta tarde. También nosotros, que vamos a recibir tu palabra, que tengamos corazones sensibles, dispuestos para aplicar el mensaje de tu palabra en nuestras vidas. Reconocemos, oh Dios, personalmente reconozco mi incapacidad para poder predicar tu palabra. O no podría hacer esto, Dios, sin tu ayuda. Estamos conscientes también de distracciones que hay en nuestra mente, en nuestros corazones, distracciones que podrían estar en este lugar al cual estamos reunidos. No estamos exentos de estas distracciones. Rogamos que sea tú que te hagas cargo de todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, he estado entreteniendo por un tiempo el hablarles a ustedes acerca de este tema, el cual he titulado Cuidado. Cuidado en forma de admiración. Cuidado. No voy a decir cuidado en cómo juzgamos a los demás, porque entonces estaría diciendo que habría un espacio para hacer juicio. He titulado este mensaje Cuidado con juzgar a los demás. Ahora, no me juzguen ustedes antes de escuchar todo el mensaje tampoco, sino esperen el desarrollo del mensaje en esta tarde. Cuando el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, y de que sea de paso todos nosotros tenemos este conocimiento, la iglesia de Corintios era una iglesia muy controversial, pero muy extremadamente controversial. A veces cuando pienso en la iglesia, yo digo, ¿y será que habrá alguna iglesia como esta existente en el día de hoy? Porque esta iglesia tal vez tenía todos los males, todas las dificultades, pero sin embargo son nuestros hermanos y ya no están nuestros hermanos en la fe. Por eso cuando Pablo les habla a ellos, le habla como santo, le habla ciertamente como creyente. Y cuando Pablo habla esta palabra, así que no juzguéis nada antes de tiempo, era una iglesia muy dada a juzgar rápidamente cualquier cosa en cualquier circunstancia. Eran muy aventados, esa es la palabra, a juzgar. Y Pablo le decía, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Me imagino que cuando ellos escuchaban estas palabras decían, pero esto sí va a tardar mucho, porque a ese tiempo ya algunos daban por sentado de que el Señor debió haber venido mucho antes. Sin embargo, sabemos que solamente el Padre conoce el tiempo cuando el Señor va a venir. Si yo dijera a todos ustedes, hermanos, reserven todo juicio y no haya ningún juicio hasta que el Señor venga, eso quiere decir que haríamos cero juicio completamente. Pablo le dice a ellos, no juzguéis nada hasta que venga el Señor. Resérvese eso. No exprese esa opinión tan clara en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, decía el apóstol Pablo en este texto de los Corintios, Él va
a declarar y va a aclarar todo lo que hay en el corazón. Dice que Él va a declarar lo oculto de las tinieblas y dice, sobre todo quiero que pensemos en esto en esta tarde, hermano, el Señor va a declarar todas las intenciones que hay en los corazones. Algunos de nosotros recibiremos nuestra alabanza del Señor y otros ciertamente vamos a recibir una reprensión de parte del Señor. Ahora, la pregunta a usted, hermano, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a esperar hasta que el Señor venga para escuchar verdaderamente ciertas cosas que nosotros tal vez con nuestros ojos podríamos mirar y juzgar, con nuestros oídos podríamos escuchar y de acuerdo a lo que hemos escuchado juzgamos, o tal vez de acuerdo a nuestra opinión nosotros podríamos juzgar? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a esperar? Quiero decir que porque estamos en la carne, hermano, y porque no somos ignorantes en este aspecto, y porque estamos en un cuerpo corruptible, es inevitable, lo voy a decir otra vez, es inevitable que nosotros no hagamos ni pasemos algún tipo de juicio sobre muchas personas y sobre todo sobre nuestros hermanos en la fe. El término juzgar, hermano, está asociado, para que tengan una idea, con deliberar. Son palabras bien fuertes las que voy a decir ahora. Deliberar, sentenciar, determinar, interpretar, entender, opinar o considerar sobre la vida de los demás. Ahí usted puede encajar cualquier cosa en ese sentido. Pero cuando hablamos de juzgar, estamos hablando ciertamente de estos términos. Hermano, como iglesia, escuche bien, como iglesia trabajando juntos en la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, en esta ciudad de Providence, en el 170 de la Reservoir Avenue, donde estamos ubicados, esta iglesia local, es inevitable que en algunos momentos de nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestros hermanos en este lugar, que nosotros no pasemos algún tipo de juicio o que juzguemos la vida de nuestros hermanos, tal vez por determinadas acciones, determinados eventos, determinadas fricciones, determinadas interacciones que tengamos. Y es muy probable que nos hagamos un juicio determinado, nos formemos una opinión correcta e incorrecta de cada uno de nuestros hermanos. Yo estoy parado en ese púlpito y si yo le pregunto a ustedes qué piensan de mí, yo sé que no los voy a preguntar porque no terminaríamos, tendríamos que esperar días y días. Y si usted me preguntase a mí qué pienso de usted, a lo mejor tendría yo que escribir un libro acerca de usted también. Ahora, cuando pienso en esto, hermano, y en la importancia de este tema, cuando pienso que podemos en una manera ligera pasar algún tipo de juicio, porque cada vez que nosotros utilicemos la palabra pero, este adverbio tan conocido, estaríamos expresando algún tipo de juicio con respecto a alguien. Cuando pienso en esto, pienso también en cómo esto podría impactar la obra del Señor. El juzgar a los demás, mis hermanos, el pasar juicio con respecto a nuestros hermanos en la fe, nos impide o podría impedirnos el que nosotros nos relacionáramos mejor y nos predispone en la obra del Señor a que podamos trabajar uno con el otro. Aún más, el juzgar a los demás o pasar juicio nos impide, mis hermanos, relacionarnos mejor con los hermanos. Aún más, el juzgar o pasar juicio nos impide, hermanos, el que podamos confiar los unos a los otros, que podamos confiarnos unos a otros, algo que es necesario para llevar a cabo la obra del Señor. Hermanos, la obra del Señor no se puede hacer sin algún tipo de confianza los unos con los otros. Nadie puede conducir la obra de Cristo sin un ambiente de confianza entre los hermanos. Debe y es necesario eso.
Ahora, como vamos a embarcarnos en este tema como exhortación para la iglesia, quiero aclarar, hermano, que no estoy abocando desde este púlpito el que nosotros no reprendamos las obras de las tinieblas. No estoy abocando desde este púlpito el que nosotros no disciplinemos el pecado. No estoy abocando desde este púlpito el que nosotros no apliquemos la palabra de Dios en circunstancias donde debemos de aplicarla de una manera bíblica y que juzguemos, escuche bien, conforme a lo que la palabra de Dios ya ha determinado y que tratemos con los asuntos que tenemos que tratar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara con ciertas acciones de ciertos hombres y nos dice cómo tratarla. Evidentemente hacemos un juicio en tal sentido. No estoy abocando aquí, hermano, que no tratemos con el pecado. Eso no es lo que estamos hablando. Más bien este mensaje, mis hermanos, va dirigido al trato personal, escuchen bien, trato personal que tenemos los unos con los otros dentro de la obra y el juicio que hacemos los unos de los otros de una manera deliberada. Y hay tres puntos importantes que yo quiero enfatizar en esta tarde. En primer lugar, mis hermanos, debemos tener cuidado con las cosas que nuestros ojos ven. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros miramos en base a lo que miramos, de una vez somos aventados a emitir un juicio. En segundo lugar, mis hermanos, debemos tener cuidado con las cosas que nuestros oídos escuchan. Porque cuando nosotros escuchamos la historia que nos cuentan acerca de otro, somos muy aventados a hacer un juicio rápidamente. Y en tercer lugar, mis hermanos, debemos tener cuidado con la opinión personal que tenemos de los otros. Y en este sentido, ahí vamos a emplear un poco más de tiempo. ¿Quién de ustedes no ha escuchado el conocido refrán que dice, la primera impresión es la que vale? Todos nosotros estamos conscientes de esta realidad. Algunos de nosotros decimos, oh, la primera impresión que tuve de alguien no es buena. Esa es la que vale. Y de acuerdo a esa primera impresión que yo tuve, eso era todo lo que yo necesitaba para formar un concepto, una idea de tal individuo. Ahora, aquellos que piensan de esta manera, quiero decirles que en el Señor la primera impresión no es la que vale. Hermanos, mientras Dios te da a ti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 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 chance, entonces, ¿por qué tú y yo no estamos dispuestos a pensar que un individuo, una persona, tiene y puede restaurarse en el Señor en alguna manera? ¿Por qué nosotros descalificamos muchas veces a los hombres por ciertas acciones? ¿Por qué somos precipitados a pensar? ¿Por qué le juzgamos con las cosas que ven nuestros ojos en un momento determinado? ¿Por qué cuando nosotros escuchamos las historias de ellos nos formamos un juicio? ¿Y por qué nosotros opinamos de ellos en cierta manera? Ahora veamos el primer punto. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, con las cosas que ven nuestros ojos. Cuando nosotros hablamos de nuestros ojos, ¿de qué estamos hablando? De las apariencias. En mi país había un programa que se hizo muy popular llamado Las apariencias engañan. Y cuando yo veía aquel programa, me acuerdo muy bien de lo que ellos querían enfatizar. De repente uno miraba cierta escena en la televisión y uno decía, pero qué hombre más malvado, o mira lo que hizo aquel. Sin embargo, luego, cuando se mostraba más adelante lo que era que estaba pasando al principio, uno decía, ah, pero yo pensaba otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestros ojos solamente se fijaron en ese evento particular. Pues, hermano, asimismo, nosotros, sin conocer los detalles específicos de los eventos, nosotros podríamos caer en el error de juzgar a los demás y pasar juicio. Yo quiero traer algunos ejemplos claros que son muy conocidos por todos ustedes. El primer ejemplo que vamos a traer lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Vayamos allí. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13, donde
La palabra de Dios nos dice a nosotros de una situación que sucedió con aquel hombre llamado Elí cuando vio a Ana en el templo, la cual estaba orando. Miren lo que sucedió. Los ojos de Elí estaban puestos sobre Ana y miren lo que dice la palabra de Dios en aquel momento. Dice, vamos a tomar el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, cuando la observó, mira lo que dice aquí, la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Verso 15, y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, no, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahora Elí le dijo al final, ve en paz, mujer. Hermanos, regresando al asunto del cuidado que debemos tener con nuestros ojos. Los ojos ven, y en base a lo que nosotros vemos, somos rápidos en formarnos un juicio de una vez. Ahora pensemos por un momento en esta historia, mis hermanos. Elí apoyó su juicio en lo que sus ojos podían ver, e igualmente y no muy diferente a lo que nosotros hacemos. Hermanos, tú y yo también en algún momento determinado basamos nuestro juicio en lo que los ojos también podrían ver. ¿Tú te imaginas, mi hermano, ustedes se imaginan el impacto que esto hubiese tenido en la vida de esta mujer, Ana, acongojada por la situación que nosotros sabemos que tenía, no podía concebir? ¿Tú te imaginas el impacto que esto hubiese tenido sobre la vida de aquella mujer que estaba hablando a Dios? Si Elí hubiese hecho público en una manera precipitada todo aquello que él pensó en su mente, que sus ojos pudieron percibir de acuerdo a su propia opinión, y hubiese dicho, he aquí una mujer que se ha embriagado, y lo peor del caso es que esta mujer está en la casa de Dios, una borracha dentro de la casa de Dios, la tuvo por él. Hermanos, debemos tener cuidado con lo que nuestros ojos ven. Una de las cosas que nosotros olvidamos es que al estar nosotros en esta envoltura corruptible de corrupción en nuestra carne, somos rápidos y aventados a juzgar en base a lo que los ojos ven. Y los ojos nos engañan. Hermano, no podemos confiar en nuestros ojos. No podemos confiar ni siquiera en las cosas que escuchan nuestros oídos, ni mucho menos en nuestra propia opinión personal. Un segundo caso que podríamos enfatizar aquí, conocido por todos ustedes, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero acuérdense muy bien que cuando Dios habló a Samuel, allá en 1 Samuel 1:14, y le dijo, ve a la casa de Isaí, y allí tú vas a ungir al que yo he elegido como rey. Cuando Samuel estuvo en aquel lugar, la palabra de Dios dice que cuando Samuel vio a Eliab venir, dijo, sin duda estoy frente al ungido de Jehová. Y allí pasaron todos aquellos hijos, y no estaba el que Dios tenía para ungirlo. Sin embargo, David, que era el que ciertamente Dios tenía, estaba cuidando las ovejas. Era pequeño, era algo insignificante, y ciertamente cuando vino delante de Samuel fue ungido. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras que Dios le dio a Samuel en aquel pasaje? Le dijo claramente en el versículo 7 de 1 Samuel capítulo 16, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermano, ¿podemos tú y yo mirar el corazón de nuestros hermanos? Absolutamente que no. ¿Puedes tú mirar mi corazón?
a veces nosotros decimos, ese tiene un corazón negro, ese hermano no es fácil, ese hermano tiene, bueno, no sabía que Dios te había dado a ti y a mí una visión especial de cámara fotográfica para poder penetrar hasta lo más profundo del corazón. Hasta donde yo tengo entendido, hermano, solamente Dios conoce las intenciones de los corazones. Y déjeme decirle, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne las intenciones, se penetra hasta los tuétanos y corta de verdad. Hasta donde yo tengo entendido. Pero el hombre no tiene esa capacidad. Y qué bueno que no la tenemos. Porque, hermanos, si tuviéramos la capacidad nosotros para ver lo que hay en el corazón, óigame, cuánta cabeza cortada viene en la iglesia. Porque a veces nosotros, hermanos, tenemos pensamientos. Déjame decirle algo. A veces uno mira lo que hay en el corazón de uno y tiene que reconocer que hay pensamientos en nosotros que nos dan asco. Hay situaciones en nosotros. Y nosotros podríamos pensar algo, pero no es así en un momento determinado acerca de lo demás. Siempre recuerdo una historia y escuché a un hermano decir acá y he escuchado otras veces de una casa, una familia que tenía un perro y también tenían un bebé pequeño y el perro, muy alertado por cierto, no recuerdo la raza, entró al cuarto del niño una tremenda serpiente. Y aquel perro que protegía a aquella familia luchó arduamente contra aquella serpiente. Creo que es una anécdota, una historia, no creo que sea verdad. Pero la mató. Y cuando el dueño de la casa se levantó porque sintió unos ruidos raros y el perro vino a encontrarse con él vio al perro salir del cuarto del niño ensangrentado, con la boca toda llena de sangre. Aquel dueño de aquel perro tomó su rifle y solamente le dio un tiro en la cabeza que el perro lo mató. Hermano, qué decepción cuando él entró al cuarto y vio al niño bien y vio a aquella serpiente tirada allí en el piso. Yo pienso en esta historia, hermano, y yo pregunto, ¿a cuánto no habremos nosotros matado y cortado la cabeza o juzgado de acuerdo a lo que nuestros ojos pueden percibir, de acuerdo a los eventos, valga la redundancia? Hermano, yo confieso que yo he matado mucha gente en mi vida. Confieso que el 90% de mi vida le he cortado la cabeza a mucha gente. Lo he picado, lo he triturado. Sin embargo, el Señor nos llama a reflexionar en este sentido. Hermanos, se usa cosa, porque nosotros a veces escuchamos con nuestros oídos las historias. Yo siempre recuerdo un refrán que dice, no deje que le cuenten. Me viene a la mente, no deje que le cuenten, examínalo por usted mismo. Eso me llama la atención, es un anuncio comercial. Pero muchas veces, hermanos, confesamos que basado en las historias que estos oídos oyen, nosotros pues juzgamos y pasamos juicio acerca de lo demás. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿fuimos nosotros testigos oculares de los eventos? Si no fue así, podríamos caer en el error que los demás han caído, hacer juicio por las cosas que nos han contado. Oh hermano, no tengo una moneda para enseñártela, pero tú sabes lo que es una moneda. ¿Cuántos lados tiene una moneda? 2. Que yo recuerde, la última vez que chequeé una moneda tenía 2 lados. Pero nosotros vivimos una vida pensando que las monedas tienen un solo lado. Voy a explicar por qué ahora. La moneda tiene 2 lados. Por un lado está aquel, y ese representa la historia que te voy a contar. El que cuenta la historia cuenta ¿cuál lado? ¿El lado que le conviene o el lado que no le conviene? Todos nosotros típicamente contamos la historia del lado a nuestro favor. Yo me asombro cuando yo veo personas contando historias y después yo me entero por otro lado cómo sucedieron los eventos. Y yo digo, pero ni cerca vinieron a contar la historia de lo que era. Porque por lo menos la gente le quita un pedazo, le pone el otro. Pero nótese que históricamente, hermano, el que cuenta las historias siempre la cuenta a su favor. Proverbios 18:17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa. ¿Y qué continúa diciendo este texto? Pero viene el adversario y lo descubre. Hermano, qué decepción sería que yo abogando por mi causa venga y cuente mi historia y luego entonces viene otra persona y me descubre. Ese es el lado de esa moneda.
Y debemos estar apercibidos, hermano, que lo que nos cuentan a nosotros ciertas historias, la van a contar de acuerdo a su conveniencia, la van a contar de acuerdo a su propia objetividad, y se van a mostrar como personas que no han roto ningún plato, que no han hecho nada. Y esa es la historia del hombre y se sigue repitiendo. Hermano, cuando nuestros hijos vienen donde nosotros y nos cuentan lo que sucedió en la escuela, nosotros como padres decimos: tú vas a ver lo que voy a ir a la escuela, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y a ese profesor, no te preocupes lo que voy a pasar, voy a demandar a la escuela. Pero si ese padre objetivo tiene que decir: mijo, vayamos a la escuela para ver lo que sucedió. Oh, pero cuando ese padre se sienta allí y escucha lo que dice el maestro, lo que escucha el principal, lo que escuchan los compañeros de clase, ese padre estaría muy avergonzado. Y debió haber dado una pena a ese muchacho, pero a veces nosotros, por el amor, por la debilidad, por la pasión que sentimos, no somos objetivos en lo que escuchamos. ¿Ustedes se acuerdan de los hermanos de José, por allá en Génesis capítulo 42, versículo 11, cuando ellos se presentaron delante de José, que no lo conocieron? José los acusó a ellos de espía. Estudia la historia para que vean. Y cuando ellos estaban allí delante, ¿sabe lo que ellos dijeron a José? Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Mire la palabra que ellos utilizaron: somos hombres honrados. Del lado de ellos, y como ellos se estaban presentando y recomendando a sí mismos, eran hombres honrados. Pero José conocía su historia, sabían que eran malos, sabían que fueron ellos los que tomaron a José y lo tiraron en aquella cisterna, y que luego lo vendieron a los ismaelitas. Claro, todo ello delante y bajo la mano de Dios y el consejo de Dios, pero Dios se glorificó en la maldad de estos hombres. ¿Qué es lo que quiero presentar, hermano, en esta tarde? Nosotros somos muy dados a escuchar la historia de los demás para pasar juicio con respecto al resto. Pero si solo tú, mi hermano, si solo tú analizas esto, te puedes dar cuenta que el que habla de sí mismo omite muchas partes de la historia como van. Haz tus propias indagaciones. No tome en cuenta la simpatía. Nosotros a veces tenemos simpatía por los hijos, tenemos simpatía por los otros que nos cuentan. Yo he escuchado muchas historias de mi vida, de hermanos en la fe, que me dicen: oh, usted no se imagina el trato que me dieron, aquello que me sucedió, y usted se apena con ello. Hermano, no hace días, para que ustedes vean cómo son las cosas, yo recibía un email que me hablaba de una historia, y ese email decía punto por punto lo que la persona quiso decirle cómo era la historia. Pero yo estoy aquí y conozco ciertamente lo que pasó. Ya yo conocía todos los eventos que sucedieron. Y cuando yo escuchaba todo esto, yo decía: pero ¿por qué no decir la historia completa? No decir la historia completa porque nosotros, en nuestra naturaleza corrompida, no estamos dispuestos a decir la historia completa. ¿Se imagina que yo me pare aquí delante de usted y le diga realmente la historia de verdad? Usted se va a horrorizar. Tenemos que adornarla y colocarla como nos conviene a nosotros, como nos coloque muchas veces como una víctima, como era el caso de ese email, o que nos coloque a nosotros, que nos dé una buena impresión de los demás. ¿Quién podría, en una manera sincera, contar su historia verdaderamente desde el fondo de su alma y su corazón y decir: esto es lo que soy yo, esto es lo que es mi vida? Hace falta mucha valentía para hacer esto, mis hermanos. De manera que cuando tú escuches la historia de los demás, no hagas juicio, indaga, investiga, sé cuidadoso. ¿Saben qué? El hombre de Dios se caracteriza por ser cuidadoso. El Señor les dijo a los discípulos en Mateo 5:20: si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Saben qué, hermano? Creyente se caracteriza por ser un hombre justo, un hombre acertado, un hombre que busca razones bíblicas, que no se precipita. Hermano, volviendo al email que recibí, una de las cosas que me gustó mucho de aquel email, cuando recibí ese email de parte de un pastor, él decía la palabra: según esa persona ha dicho. Él no tomó side de una vez y dijo: esto es lo que es, porque él no la absorbió a sí mismo. Así debe hacer el creyente también cuando reciba cualquier información.
Alguien viene donde usted y le cuenta una historia, en vez de usted precipitarse y decir, porque la persona que se lo contó, usted le ama, le respeta, tiene admiración, usted debería decir, haré mis propias investigaciones y voy a indagar y me voy a ir basado a lo bíblico. ¿Cuántos juicios nos evitaríamos nosotros si hiciéramos eso? Pero como seres humanos estamos llenos de pasión. Como seres humanos, hermano, confieso que estamos llenos de simpatía. Y ¿saben qué, hermano? Esto es una piedra de tropiezo dentro de la obra del Señor. Hermano, debemos recordar estas cosas. Debemos recordar el lado de la realidad de los eventos, de cómo sucedieron. El apóstol Pablo, cuando escribe en este pasaje, dice claramente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermano, ¿sabía usted que hay un tribunal de Cristo? Allí va a ser descubierto todas las cosas. A veces nosotros nos matamos aquí en la tierra, tratando de decir, yo tenía la razón, tú tenías la razón. Siéntese tranquilito, donde estemos allí. El Señor va a decir, entonces ahora, este asunto fue así, así y así. Pero a veces no estamos dispuestos a esperar. Somos habitados. Ahora, mis hermanos, el tercer punto, basado en nuestra propia opinión. Mis hermanos, basado en nuestra propia opinión, nosotros emitimos juicio. Y basado en esta opinión, nosotros podemos enjuiciar ciertas cosas. Hermano, a través de la historia, y lo digo con gran pesar, el ser humano, lo que somos usted y yo, hemos pasado juicio de una manera deliberada contra el mundo, contra todo lo que nos rodea, perdón. Nosotros pasamos juicio en nuestros hogares, con nuestras esposas y esposos. Pasamos juicio con los hijos, los vecinos, compañeros de trabajo. Tenemos opiniones que nos formamos con ellos. Y también, ¿por qué no decirlo? También los hermanos en la fe no quedan excluidos. No estamos exentos de esta realidad. Tenemos opiniones de los demás que nos rodean. ¿Cuál es tu opinión del que está aquí parado? Y la pregunta para mí es, ¿cuál es la opinión de los que están ahí sentados? Tenemos opiniones. Es parte de nuestra carnalidad, es parte de nuestra naturaleza. Y ¿saben qué, hermano? Sea que tengamos una opinión positiva o negativa de algo, o ambas, debemos de tener cuidado y manejarla con mucho cuidado. Hermano, déjeme decirle, cada uno de nosotros debe tomar decisiones bíblicas. Vamos a hablar de cosas bíblicas. En todos los años que tengo en el Señor, me convertí cuando tenía 17 años. Debo decir esto, hermano. Debo decir esto. No siempre me he propuesto esto, pero lo tengo bien claro hoy más que nunca. Y es lo siguiente: en lo que yo pueda hacer para mejorar la opinión negativa que alguien pudiera tener de mí, lo voy a hacer. Esa es una actitud bíblica y correcta, hermano. Es una actitud bíblica y correcta. Usted debe pensar, si alguien tiene una opinión negativa suya y usted puede mejorarla, hágalo. Si alguien tiene una opinión positiva de usted, cultívela y hágala crecer en el Señor, porque eso es saludable en el Señor. Qué bueno es, hermano, que yo me pare aquí delante de ustedes y caerle bien a todos. Y que ninguno de ustedes tenga nada que decir de mí. Hoy, ¿para dónde se fue el diablo? ¿Y para dónde se fueron los apetitos de la carne? Usted sabía que en esta naturaleza corruptible que nosotros tenemos, si no somos excitados por nuestra propia carnalidad, el diablo nos pone cosas en la mente de nosotros en contra de otros hermanos. El diablo levanta, excita, el mundo trae cosas a nosotros también. Ahora, siguiendo con este pensamiento, debemos todos tener una conciencia limpia y clara delante del Señor. Y quiero decir esto, hermano: no todos, escúcheme bien, no todos los hermanos de la iglesia van a tener una opinión favorable tuya acerca de ti y de mí. Hermano, no le vamos a caer bien a todos en la iglesia. Usted va a decir, ¿de qué estás hablando? Bueno, estoy hablando de la realidad. ¿Por qué tú crees que ha habido en la iglesia o divisiones, o ha habido cierto retraimiento entre los hermanos en la iglesia? ¿Por qué tú crees? Nuestra propia carnalidad se manifiesta de esa manera. Si nosotros corremos aquí un consenso y preguntamos a cada uno, ¿qué tú crees de aquel? Yo te pregunto a ti, ¿qué tú crees del hermano menor? Hay que darle a usted día y día para que hable. Y del hermano tal, ¿qué tú crees? Ahora pregúntame a mí lo que yo creo de usted. Yo voy a decir que tal vez yo tendría
Yo trato de vivir con una conciencia limpia delante del Señor. Trato que cuando algo viene a mi mente, pero debemos de hacer, hermano, en cuanto dependa de nosotros, todo aquello. Hermano, debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance bíblicamente. Ahora, ¿qué va a suceder cuando alguien no tenga una opinión favorable de ti y de mí? Y tú haces todo lo indecible, hermano, debes aprender a descansar en el Señor. ¿Escuchaste esto? Debes aprender a descansar en el Señor. Si tú estudias la biografía de los grandes hombres de Dios, que tú y yo ni siquiera he dado por los tobillos, estudiate Espurio, a mí me encanta la biografía. Y yo veo de hombres que se levantaron dentro de la iglesia, dentro del ministerio. No solamente que querían hacerle daño, sino que lo criticaban y hablaban de ellos. Y yo veo la Biblia y veo cómo Moisés, el líder del pueblo, se levantó su propia hermana, su propio hermano para criticarlo. Y tú sigues leyendo la Biblia y te vas a encontrar de las vicisitudes, los puntos negativos que otros levantaron contra el siervo de Dios. ¿Quiénes somos tú y yo para pensar que las mismas cosas no se van a dar en este tiempo? Oh hermano, debes de encontrar tu consuelo en el Señor. No en vano escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos vosotros. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero hermano, volviendo con el tema de la opinión que los demás tienen de nosotros. Cuando nosotros tenemos una opinión negativa de los demás, es muy probable, escucha bien, que tú tengas una opinión muy alta acerca de ti. Cuando yo tengo una opinión negativa de los demás, es porque probablemente tengo una opinión muy alta acerca de mí. ¿Qué debo recordar? Consejo del apóstol Pablo, Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Hermanos, al tener una opinión de los demás, ¿sabe dónde nos coloca esto nosotros? Léete a Mateo capítulo 7, del 1 al 5. Cuando el Señor allí decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. Allí la palabra de Dios dice que el Señor enfatiza, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido. Y en el versículo 3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sabes cómo dice el Señor a aquellos hombres? A los escribas fariseos le dice, hipócrita. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros buscamos a los demás de acuerdo a nuestra propia opinión, hermano, y déjeme decirle, no tenemos una opinión santa. Escuche bien. Nosotros tenemos opiniones muy fuera de lo bíblico acerca de las demás personas. Yo debo confesar, hermano, que el 90% de las veces yo he cortado cabeza. Yo he tirado a alguno del precipicio. Porque la opinión mía no es santa, es carnal. Es movida por ciertos intereses, por ciertas cosas que hay en mí, que se manifiestan, que incentivan esta carne, que la motivan. Cuando vayas a pasar juicio, en base a tu propia opinión, recuerda este pasaje. Y recuerda también que hay una paja en tu ojo que debe tratarla primero. Yo creo que eso es justo, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hermano, todos nosotros tenemos opinión o opiniones y vamos a ver algunas de estas cosas. Por ejemplo, San Juan 1:45. ¿Qué dice allí? Vamos a leer en San Juan 1:45, pasaje bien conocido. San Juan 1:45. Muy bien. Allí hay un hombre, San Juan capítulo 1, versículo 45. Te voy a introducir ahora a un hombre que tenía una opinión. Este hombre era Galileo. Y él, por ser Galileo, él se consideraba como que de ningún otro lugar podría salir nada bueno sino de Galilea. Y miren lo que sucede en el versículo 45 de San Juan. Leamos. Felipe halló a Natanael y le dijo, ellos ciertamente esperaban el cumplimiento de mesiánico, ¿verdad? Estaban esperando. Le decía, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno o algo de bueno? Le dijo Felipe, ve y ve. Hermano, muy interesante esta parte.
¿De dónde era Felipe? De Galilea. Él era de Galilea. Y él pensaba, y a veces nosotros pensamos en la misma manera, mis hermanos. Pensamos que somos los únicos. Y tenemos una mente así como cerrada. Y cuando yo pienso en ese ven y ve de Felipe, ¿sabes lo que estoy pensando? Ven y ve antes de descalificar. ¿Saben qué? Los galileos no eran los únicos. Dios estaba haciendo una obra en otro lugar. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Ahora bien, cuando pienso en ese ve y ve, antes de formarte una opinión, debes saber que hay bendiciones que Dios va a traer a través de otra persona. Hermano, cuando yo pienso en este ven y ve, ese ven y ve es contundente, mis hermanos. Porque mientras Natanael pensaba de esta manera y tenía una opinión así acerca del Mesías que venía de ahí, miren en el versículo entonces 47, cuando el Señor vio, dice ahí mismo, a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cuál era la opinión de Natanael? Y de ahí puede salir algo bueno. A veces nosotros tenemos una actitud así con los demás. Hermano, debe quedarnos bien claro que la obra del Señor está compuesta de muchas personas, diferentes lugares, diferentes nacionalidades. A veces hay personas que tienen aquello, tienen lo otro. Dios se exhibe y muestra su poder como Él quiere dentro de la obra, le da dones y talentos a los hombres como Él quiere. Y a veces nosotros pensamos que somos exclusivos. Habrá dentro de la obra del Señor exclusividad. Oh hermano, la opinión que tú tienes de mí, ¿cuál es? La opinión que yo tengo de ti, ¿cómo es? Esto debe ser examinado a la luz de las Escrituras, mis hermanos. Mientras Natanael tenía una opinión del Señor de esta manera, ¿qué decía el Señor de él? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué choque más grande en la mente de Natanael? ¿Cómo? Y yo que estaba pensando tan mal del Señor, que no podía salir nada bueno de Nazaret, y mira cómo Él está pensando de mí. Hermano, el Señor tiene que llevarnos a veces nosotros, por experiencia de dolor y de mucho dolor, para que nosotros mejoremos las opiniones, escuche bien, que tienen los demás acerca de nosotros. Hermano, esta es la historia. Ahora, también al Señor le fue preguntado algo acerca de otro. Si usted lee conmigo, en San Juan, vamos a ir a San Juan capítulo 21, estamos ya terminando con esto. San Juan capítulo 21, verso 20 al 22, para que tengamos una idea clara de que también al Señor se le preguntó, ¿qué tú crees acerca de esta persona? Y mire lo que el Señor respondió. Versículo 20, San Juan capítulo 21, versículo 20. Muy bien. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, a Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Oiga la pregunta, ¿y qué de este? A veces nosotros vemos los hermanos y vemos personas y nosotros decimos: ¿y qué de este? Chaparrito, chiquito, ¿qué de este? Tenemos una manera como rara, ¿no? Y él le preguntó: Señor, ¿y qué de este? ¿Sabe lo que le contestó el Señor en versículo 22? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Oh hermano, qué sorpresa más grande. El Señor le dijo a él: tú ocúpate de ti mismo y sígueme. Deja a este tranquilo que de él no encargo yo. Bueno, estas palabras son importantes. A veces nosotros nos formamos una opinión, un concepto de los demás y nos olvidamos que hay un Señor por encima de ese individuo, de esa persona, al cual Él tiene que dar cuenta. Pero a veces nosotros nos ocupamos más y pasamos juicio sobre los demás y nos estamos ocupando más de nosotros y le cuidamos a nosotros. Hermano, nosotros tenemos mucho territorio del cual ocuparnos. Tenemos muchas cosas de las cuales ocuparnos y estamos más pendientes de los demás en este sentido. Señor nos ayude, hermano. Voy a concluir con la siguiente palabra, hermano. Estoy consciente de que podríamos nosotros pasar juicio y es, hermano, inevitable. Pero es bueno que nosotros echemos un vistazo, mis hermanos, a las cosas que ven nuestros ojos, a las cosas que escuchan nuestros oídos y a la opinión personal que podríamos tener de los demás. Es probable, hermano, que en este sentido tengamos opiniones
negativa o lo que sea. Hermano, en esta tarde, pensando en esta cosa, y el título que hemos dado a esta enseñanza, cuidado con el juicio que hacemos de los demás. Señor, nos ayude a que cuando nosotros vayamos a hacer un juicio, tomemos en cuenta estos principios en la palabra de Dios, porque es inevitable que lo hagamos, pero sobre todo, hermano, que nosotros tomemos en cuenta nuestra condición delante del Señor. Hermano, como iglesia, esto es importante. ¿Sabe por qué es importante como iglesia? Porque si nosotros tuviéramos una perspectiva correcta de lo que la palabra de Dios enseña, nos evitaríamos tantas fricciones y tantos problemas dentro de la congregación. Haríamos el trabajo del Señor de una manera más efectiva. Hermano, ¿quién es suficiente para estas cosas? El Señor nos ayuda. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos. Reconocemos que necesitamos tu ayuda en todo esto como iglesia, en el trato el uno con el otro. Que tú no nos permitas, Señor, hacer juicio sin antes